nuevamente buenas tardes y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por su asistencia a esta pequeña plática sobre el rol de la escritura académica y de la investigación en lo que es el desarrollo profesional de los docentes de inglés. Yo aquí expandiría un poquito más que no es solo exclusivamente para los docentes de inglés, sino en general para los docentes. Bueno. Agradezco nuevamente a la maestra Lulu por invitarme y por compartir un poquito de los conocimientos que tenemos en el campo de la escritura y de la investigación. En general, el objetivo principal de esta sesión pues va a ser presentar cuál es el rol de la escritura académica, pues les voy a compartir algunas estrategias que podrían ser de utilidad tanto para la redacción como para la publicación de los textos académicos, incluyendo como lo son el artículo de investigación, entre otros. Eh, Voy aquí a iniciar entonces, pues bueno, inicio con una cuota o bueno, una cita que da el autor Sánchez Upegui, que nos dice que una de las tareas que tienen las instituciones, una de sus tareas principales, pues es el de publicar conocimientos de manera escrita. ¿Y pues qué significa esto? El publicar los conocimientos de manera escrita no tan solo involucra el conocer la escritura, sino también implica que le demos a los docentes y a la comunidad en general académica las herramientas que se requieren para lograr que se haga la publicación del conocimiento. Pero antes de continuar, pues sí quisiera enfatizar un poquito a qué nos referimos con la escritura. ¿Qué es el escribir? Pues el escribir, obviamente hay diferentes definiciones de diferentes autores, pero así a manera breve puedo comentarles y desde una perspectiva, digamos, cognitiva de procesos mentales, que la escritura pues es un proceso mental que involucra diferentes procesos y que estos procesos pues se dan de una manera dinámica. Ellos no son o no ocurren de una manera secuencial o de una manera lineal, sino que son iterativos o repetitivos y que se van a ir dando de acuerdo a las necesidades de cada uno de los escritores, ¿no? De los textos o de los autores de los textos, independientemente del tipo de texto que ellos estén produciendo. Pero también quiero enfatizar aquí que, bueno, es a través de la escritura que nosotros podemos lograr diferentes objetivos. Por lo tanto, la escritura en este caso también viene siendo como un medio o como un puente que nos va a permitir evaluar a nuestros estudiantes y también a nuestros docentes, así como a las instituciones en donde, instituciones educativas en donde todos estamos laborando o estudiando en algún momento. La evaluación se da porque los estudiantes son requeridos en general en hacer textos que son o involucran, por ejemplo, el redactar un ensayo argumentativo para el caso, por ejemplo, de los estudiantes a nivel licenciatura, pero también textos que son de mayor longitud, como lo es una tesis para un estudiante de posgrado en una maestría o también en un doctorado, y también textos que son de investigación. Obviamente la tesis es un texto que se redacta en base a una investigación, pero que de este se pueden derivar otros textos como lo son los artículos de investigación, que tienen el objetivo pues principalmente de difundir los resultados de las investigaciones que realizamos. Entonces, pues los estudiantes cuando hacen esos textos de los diferentes tipos en los diferentes niveles de educación, pues están cubriendo un requisito que es indispensable para poder lograr ya sea aprobar un curso o también concluir sus estudios y obtener su grado o su título del programa en el cual ellos estuvieron inmersos. Por lo tanto, pues es un medio también para graduación. Al mismo tiempo es un medio que nos permite tener acceso a promoción en el campo educativo, en el campo laboral,
puesto que muchos de nosotros somos evaluados en base a diversas publicaciones que realizamos y que pues obviamente involucran la redacción del tipo académico a través de artículos de investigación que se diseminan o se difunden en revistas indexadas, en revistas con prestigio ya sea nacional o internacional, y pues bueno, en base al número de publicaciones que se tengan, pues puede uno acceder ya sea a una promoción, a un puesto de mayor jerarquía o incluso a un puesto en el que tengamos un mejor salario. Entonces, también sirve para eso el poder redactar y publicar. También esto nos permite que las instituciones sean evaluadas y que se cataloguen como instituciones de prestigio o también instituciones que tienen una proyección no tan solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Esto es porque cuando los posibles prospectos que están interesados en incursionar o en registrarse en nuestras instituciones hacen una exploración de las instituciones e identifican cuáles son las áreas de conocimiento en las cuales se puede encontrar expertos dentro de estas instituciones, y pues eso se logra gracias a las publicaciones que se hacen por los docentes o los académicos o los investigadores de esas instituciones que estos estudiantes andan tratando de identificar para poder registrarse en ellas. Y pues estos estudiantes no tan solo son dentro de nuestro contexto nacional, en ocasiones hay estudiantes de contexto internacional o transnacional. Por ejemplo, ya solo por darles sí, valga la redundancia, un ejemplo, aquí en la Universidad de Guanajuato, pues tenemos programas de licenciatura en la enseñanza del inglés o del español, y pues tenemos estudiantes también extranjeros, estudiantes de Japón, por ejemplo, que debido a estos programas y a lo que se publica, pues ellos se interesan en esta institución. Entonces, pues bueno, es un medio también la escritura para publicar, difundir la investigación y lograr estos diferentes objetivos. Al mismo tiempo, la investigación, pues es algo que se realiza y que tiene que ser vinculada con nuestro mundo cotidiano, con nuestro diario acontecer, con nuestra realidad. Muchos de los inventos que se han creado desde muchos años atrás, por décadas, miles de años, pues han sido gracias a los resultados de investigaciones que se han hecho por académicos o por personas que han sido o han tenido ese interés de explorar y de observar diferentes fenómenos en nuestra vida diaria y en nuestro contexto. También la investigación pues nos permite que seamos más competitivos, que no nos rezaguemos en las áreas del conocimiento, que nos continuemos actualizando, que obtengamos alguna acreditación, igual vincularnos con algunas otras instituciones o con algunos otros investigadores que están también desarrollando investigación, ya sea en nuestra área de conocimiento o en áreas que en ocasiones nosotros necesitamos colaboración de los otros expertos que sí tienen esos conocimientos. También la investigación pues es útil para crear productos y resolver problemas diversos, como lo mencionamos, ¿no? Y también para darles un ejemplo, ahora cuando fue el periodo de la pandemia, pues supimos que hubo mucha problemática porque fue una situación inesperada. Sin embargo, gracias a la investigación, pues se logró encontrar una vacuna y pues bueno, en un tiempo relativamente corto, que bueno, para muchos de nosotros fue un tiempo muy largo, pero sin embargo para la investigación pues fue corto porque se logró encontrar una vacuna o producir una vacuna que pudo lograr o que logró salvar muchísimas vidas y prevenir futuras contagios. Entonces, pues la investigación nos ayuda para todo eso y por lo tanto, pues también es muy importante. Ahora, tal vez ustedes se estarán preguntando en qué lengua o cómo debo de redactar en español, en inglés, en otra lengua. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo en mi lengua o en otra lengua?
Bueno, aquí yo les comento que en el área de la lengua inglesa, pues bueno, mucha de la ciencia, de la investigación, se difunde por el idioma inglés, a través del idioma inglés. El idioma inglés, pues es una lengua que se le ha catalogado como la lengua de la ciencia, y esto es precisamente porque es a través de ella que se disemina o difunden estos estudios de investigación. Al difundirse en el idioma inglés, pues esto permite que tenga un mayor alcance de lectores de esos estudios que se publican o una mayor audiencia, no solo en nuestro contexto nacional, sino también en el contexto internacional o a nivel mundial. Esto se debe también a que, bueno, ha habido autores como lo es Kashru, que es un investigador que clasificó al mundo en tres círculos. Uno de esos círculos, que es el círculo en expansión, involucra a países en donde el inglés se está aprendiendo y utilizando cada día más. Sin embargo, no es la lengua nativa o la lengua que se utiliza en el diario acontecer, como sucede en el círculo interno, que es en países que tienen el inglés como lengua nativa o lengua de uso diario en su contexto. Entonces, pues, Kashru nos comenta de que hay muchísimos más hablantes del habla inglesa a nivel mundial en comparación al número de hablantes de inglés en su contexto nativo. Entonces, por lo tanto, pues esto también contribuye a que muchas de las investigaciones pues se publiquen en inglés porque hay mayor audiencia, mayor número de lectores. Y también se le considera al inglés como una lengua franca, que es una lengua, digamos, como un puente que permite que investigadores o académicos se comuniquen a través de esta lengua, siendo ellos de diferentes culturas que no se pueden comunicar en sus lenguas nativas. Entonces, el inglés funciona como lengua franca y por lo tanto también la utilizan por esos propósitos, ¿no? También el inglés se utiliza porque los sistemas académicos otorgan generalmente mucho mayor reconocimiento a las publicaciones que se hacen en estas revistas que aceptan los estudios de investigación o los artículos en inglés, por lo que ya les comenté, ¿no? Entonces, las revistas que son de prestigio o que son indexadas y que son revistas que son generalmente o involucran revisión de las investigaciones por expertos que conocen los temas que se someten dentro de los artículos para ser publicados, pues ellos son un factor clave para que se acepten los artículos y para que se pueda difundir ese conocimiento. Entonces, esa es una de algunas de las principales razones por las cuales muchos publican en inglés. Sin embargo, en un momento vamos a ver también en la contraparte, ¿no? Si nos fijamos en esta diapositiva, pues vemos también que hay a nivel mundial las barras que se muestran en las diferentes gráficas, lo que son las gráficas en color gris, rojo y azul, estas que se ven aquí en grisecito y rojo, nos muestran el número de publicaciones, pero también el número de investigadores que existen a nivel mundial. Y si nos damos cuenta, cuando nos vamos a la parte de país, de nuestro país, México, pues vemos que hay un menor número de publicaciones, así como un menor número de investigadores, lo cual impacta mucho en nuestro contexto y la visibilidad que se tiene de que en México se produce investigación o no. Esto quiere decir que en México sí se hace investigación, pero muchas veces no se publica porque las revistas no aceptan las investigaciones en la forma que muchos investigadores o algunos investigadores las envían, porque todavía tienen algunas áreas de oportunidad que necesitan ser mejoradas y pues algunos en ocasiones pues ya no las publican. Entonces,
En base a toda esta gráfica podemos ver que menos del 1% de las publicaciones que se hacen o de las investigaciones que se escriben en inglés por científicos o investigadores mexicanos, pues es muy pequeña. Ese porcentaje es muy pequeño. También les puedo comentar que pues de todas estas que estamos visualizando en las gráficas, el 80% de todas esas que se ven son publicaciones que se hacen por países que son miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y que de esos países que pertenecen a esa organización, 2/3 de todas estas publicaciones son de países que conforman al grupo de los 8. Este grupo de los 8, pues incluye a países como Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido, Estados Unidos, Rusia. Muchos de estos países, pues países desarrollados, que también hay un factor muy importante que destacar aquí, que son países que también invierten mucho en lo que es la investigación. Mientras en otros países, como el caso de México, pues la inversión en lo que es ciencia y tecnología, pues es un poco más reducida en comparación a estos países, ¿no? Puesto que también hay otras prioridades en nuestro contexto, pero sin embargo, pues no debemos de dejar a un lado la investigación, puesto que, como lo mencionamos al inicio, la investigación permite resolver muchas dificultades o problemáticas en diferentes sectores, no tan solo en el social, como también lo vimos en el caso de la salud, ¿no? Con el ejemplo del COVID. De estas publicaciones que les mencioné aquí, que menos del 1% son menos del 1 son del 1% son por científicos o publicadas por científicos mexicanos. De esas, el 25% de ese 1% son publicadas por investigadores que pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y no me voy a ir muy a detalle en otras instituciones porque sí hice análisis de otras, pero me voy dando cuenta de que el número de investigadores va reduciéndose dependiendo la universidad o dependiendo también el estado de donde se haga el análisis. Entonces, pues sí nos podemos dar cuenta de que los números van a ser menores en comparación a los de la UNAM, que es una de las máximas casas de estudio en nuestra República Mexicana, y pues con un mayor número también de estudiantes o de matrícula a nivel nacional, y también con registros de estudiantes extranjeros. En esta gráfica también podemos ver que de esta institución de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues muchos de esos investigadores están adscritos al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, que es un organismo del CONACYT, y pues muchos de ellos al año 2023 eran cerca de 5,000, bueno, 5,986, y en el año 2024 esto aumentó un poco más con un total que tenemos al día de hoy de 6,361 investigadores que están registrados en el Sistema Nacional de Investigación. Esto lo remarco porque a través de la escritura y a través de la investigación podemos también tener acceso a estos organismos que nos proveen con apoyos económicos también, y que estos apoyos económicos también varían de acuerdo al nivel al que nosotros tengamos o hayamos sido aceptados. Dentro del CONACYT y el Sistema Nacional de Investigadores, pues existen diferentes niveles. Estos niveles van a ir aumentando de acuerdo a las publicaciones o a los proyectos de investigación que sí se publiquen. Entonces, a mayor número de publicaciones y proyectos, pues el nivel puede ir aumentando. Pero también es importante destacar que no tan solo se basa la aceptación a estos sistemas en las publicaciones, sino que también hay otros rubros que se deben de cubrir, también similar a lo que se cubre cuando se aplica para ser algún docente o o obtener un puesto en una institución de nivel
superior, como son las universidades, en donde también se te evalúa con productos o con lo que es docencia o con lo que es vinculación y extensión. Obviamente también la gestión administrativa y pues obviamente también la investigación, como ya lo mencioné. En esta diapositiva podemos también ver que, bueno, no tan solo somos evaluados a través de las publicaciones y los otros tres rubros que les acabo de comentar, pero que también dentro de lo que es la investigación, no solamente podemos incluir lo que son artículos de investigación, sino que tenemos el abanico un poco abierto también, ¿no? Podemos publicar textos que sean artículos, por ejemplo, en el contexto nacional, en nuestra lengua, español, pero también en el contexto internacional, puede ser en inglés o en español. Y también podemos hacer publicaciones de capítulos en libros, o también podemos publicar libros y también reportes técnicos. Aquí vemos algunos números hasta el año 2023 de las publicaciones que se hacen por cada uno de los distintos tipos de textos académicos y pues vemos que son números pues que en algunos casos, como en el caso de reportes técnicos, pues no llegan ni a los 1000, ¿no? Entonces, si hablamos de una población en México que es más de 115 millones de habitantes, y consideramos el número de investigadores que se tiene en el país, pues estamos hablando de que es muy, pero muy, muy bajo. Entonces sí se requieren más proyectos de investigación y mucho más publicaciones. En la siguiente diapositiva, estos son datos de la Universidad Autónoma del Estado de México. También lo que quiero enfatizar aquí, que para hacer investigación, no necesariamente en todos los casos debemos de tener un doctorado o una maestría. También hay investigadores que han hecho proyectos a nivel licenciatura, a nivel maestría y doctorado, lo cual es muy importante. Sin embargo, esto no significa que todos estos investigadores sean miembros del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, porque también uno de los requisitos es que para que participes en esa convocatoria del SNI, pues debes de tener también un grado de estudio de posgrado, ¿no? Maestría o doctorado. Entonces, aquí las buenas noticias es eso, que podemos iniciar a hacer investigación y publicar desde licenciatura. Entonces, ya de ahí podemos continuar y brincando ahora sí que de un eslabón a otro hasta que logremos tener, ahora sí que cubrir las expectativas o las metas que nosotros nos hayamos establecido. Entonces, en general, pues algunos investigadores nos reportan que las publicaciones de los científicos mexicanos, pues es insuficiente. Pero como les dije anteriormente, o sea, no es que no hagamos investigación, es que mucha de esta investigación se queda sin publicar y pues los conteos de los datos bibliométricos por los diferentes revistas, las diferentes revistas o la Web of Science, pues no considera todos esos aspectos. Entonces, sí es importante que continuemos haciendo investigación para que siga creciendo este número y también las publicaciones. Esto también no se debe a que nosotros no hagamos investigación o que no queramos publicar los resultados, sino que esto también se debe a que en ocasiones las publicaciones pues deben de ir escritas de una manera que se denomina académica. Y por académico me refiero a que deben de cubrir ciertas convenciones, ciertos requisitos que son estipulados por la comunidad científica a nivel internacional y por las diferentes revistas, dependiendo a cuál nosotros queramos enviar o someter nuestro artículo de investigación para que sea considerado y publicado. La escritura académica, pues es una habilidad obviamente de redactar que involucra, como ya lo mencionamos en la escritura, en general procesos mentales. Pero la escritura académica es como si aprendiéramos otra lengua, porque hay que aprender esas convenciones tanto de la lengua si es formal,
como de la organización del texto, si es un artículo, qué estructura debe de llevar, si es un ensayo, qué estructura debe de llevar, si es una tesis, qué partes debe de llevar. Todo eso, además de el lenguaje, ¿no? Y la gramática, o sea, el vocabulario que sea formal, la gramática que sea correcta, y todo eso involucrado, pues va a hacer que nuestro texto ya sea un texto considerado académico que se utiliza generalmente en áreas o sectores educativos entre académicos y no académicos o para difundir la ciencia y que también debe de cubrir todas esas convenciones que acabo de mencionar. Los textos académicos pues pueden ser también leídos por toda la audiencia en general, el público en general. Entonces, estas convenciones nos permiten que sean claros o un poco más claros para esta audiencia de público en general. No es solamente por que así deba de ser, sino porque el objetivo es que sean entendibles y claros para la comunidad que no necesariamente es la experta en ese tema de investigación. Esa escritura pues no es solo demandante para los estudiantes, sino también para los investigadores que se están iniciando en el campo de la investigación y la difusión de la ciencia, porque se les requiere que escriban como expertos cubriendo todas estas convenciones que les mencioné. Ahora, esta es una área de oportunidad que se puede tener, que se tiene más bien, porque si nosotros aprendemos o no podemos del todo publicar en otro idioma que no es el nuestro, pues tenemos la opción de hacerlo en español. En español, ¿por qué? Porque el español es una de las lenguas más habladas en el mundo, está considerada entre las 5 más habladas en el mundo y también una de las 10 de las cuales son utilizadas por varias revistas internacionales que publican investigación o conocimiento a nivel internacional. El español es una lengua que se habla en muchos países de Latinoamérica como lengua oficial. Es la lengua que hemos estudiado desde que iniciamos nuestra educación básica hasta nuestros estudios de educación superior. Por lo tanto, tenemos cierta ventaja en comparación a otras lenguas, por lo cual pues puede ser una buena alternativa a considerar para publicar nuestros textos. También podemos ver que pues el español no solo se habla en Latinoamérica, en algunos o varios países, sino que también está en expansión. Hay países en donde hay ya un gran número de hablantes que va desde los 10 a los 100 millones en países como Australia, Argelia, Canadá, en Brasil, lo cual pues también nos da la pauta de que nuestras publicaciones se pueden considerar como de tipo internacional y pues que por ende van a ser también reconocidas con el grado que se debe de reconocer. Y también porque como les mencioné anteriormente, muchas de las publicaciones se hacen en inglés. Entonces sí necesitamos aumentar y darle más difusión a la ciencia a través de nuestra propia lengua. Hay autores e investigadores en Latinoamérica como Paula Carlino, otros investigadores que también nos incentivan y nos motivan o nos exhortan a que sigamos publicando no tan solo en inglés, sino también en español. Recientemente hicimos una publicación en la Universidad Pontificia Javeriana en Colombia y pues mucha de la investigación que abordan los temas de la escritura también nos incitan o nos motivan a que sigamos haciéndolo en español. Entonces, pues bueno, no hay ahí alguna excusa como para no publicar, porque tenemos la ventaja de que somos nativo hablantes de esta lengua. Y bueno, también la literatura nos indica que, bueno, en nuestro contexto latinoamericano, incluyendo también a México en este contexto, pues la investigación sobre la escritura académica y los programas de escritura, pues es muy limitado. Se requiere hacer muchísima más investigación
porque al hacer investigación en estos temas también va a ayudar para que nos fortalezcamos en estas habilidades y podamos compartirlas con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, compañeros académicos, para que ellos sigan también fortaleciéndolas y puedan con mayor efectividad lograr publicar sus investigaciones. La literatura también nos indica que, bueno, la pedagogía en la escritura es escasa en estos contextos. Muchas veces cuando se da la instrucción sobre la escritura, bueno, la pedagogía, pues bueno, también se identifica que hay escasa instrucción sobre la escritura. Cuando se da la escritura, por ejemplo, en el caso del idioma inglés, pues se enfoca en lo que es inglés general, pero no se le da demasiado énfasis a la redacción por los tiempos que involucra también, ¿no? Entonces, si el número de alumnos que se tienen en ocasiones en un grupo, pues es bastante grande como para enfocarse mucho a la redacción. En Latinoamérica también, en algunas instituciones, no hay demasiada involucramiento de la misma institución en relación a la atención que merece la escritura. Y cuando se hacen algunas iniciativas, pues en ocasiones estas son de tipo remedial. Y por remedial me refiero a que en lugar de enseñar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades de escritura a través de la práctica y durante el proceso de la redacción de un texto, pues solamente se les evalúa al final y solamente se atienden los problemas que se identifican ya en el producto final y no todo lo que viene involucrado en el proceso de la escritura. La instrucción también es escasa en las diferentes áreas del saber. Esto se debe porque en las áreas de las diferentes disciplinas, perdón, el enfoque es más en el área de conocimiento en el que el estudiante se debe de volver experto y dejan secundario a lo que es el tema de la escritura. Entonces, eso afecta, obviamente. Cuando hay cursos o instrucción, pues también en ocasiones solamente se enfocan en el tipo de texto, en el tipo de género que es en muchas ocasiones el artículo de investigación científica porque es uno de los requisitos que por ejemplo, estudios de posgrado, es uno de los principales requisitos que se solicitan para poder obtener el grado, ya sea una tesis o el publicar algún artículo de investigación derivado de esa tesis. También esos cursos se enfocan en lo que es la revisión final de ese producto antes de ser sometido a una revista para la publicación. Estos cursos son en ocasiones intensivos, muy acelerados, con un número de horas corto, que pues obviamente no logra del todo que los estudiantes o los escritores desarrollen todas esas habilidades que se van dando a través de todo el proceso y la práctica en un texto que se debe de ir desarrollando de manera dinámica, pero al mismo tiempo considerando los tiempos, planear esos tiempos. Y estos cursos también muchas veces son centrados en el profesor. Entonces el profesor es quien dice qué se va a hacer, cómo se va a hacer, pero no da la pauta para que el estudiante del curso se ponga a reflexionar de lleno por qué se llegó a tal tema o por qué se llegó a tal resultado o por qué se escribió de alguna manera. Entonces, pues sí hay muchas iniciativas, muchos programas que se han tratado de implementar con muy buenos resultados, pero aún se requiere hacer mucho más y darle más atención a este tema. Pero bueno, cambiándole también un poquito, ya hablamos un poco sobre el por qué escribir en una lengua o en otra, cuál es la diferencia entre el proceso de solamente redactar y lo que es la escritura académica, que involucra más convenciones. Y también hablamos del número de investigadores, el número de publicaciones y pues cómo nos vislumbran en el nivel, en el contexto internacional como un país que necesita más investigación y más investigadores. Entonces, pues aquí se abre la brecha para el área de oportunidad para todos ustedes docentes
en el área de la investigación, porque vamos a ver aquí que hay diversas oportunidades que podemos sacar de esto, de la escritura y la publicación y la investigación. Entre algunas de estas puedo mencionar el que nos vamos a desarrollar como escritores. No es tan solo que vamos a escribir para obtener un producto, sino que vamos a ir desarrollando estas habilidades a lo largo de cómo se va produciendo ese texto que queremos, ya sea redactar para aprobar un curso o redactar para obtener un grado de maestría o redactar para a lo mejor insertarse o ser miembro de un organismo como el SNI en el CONACYT, ¿no? También es un área de oportunidad porque nos permite que al redactar y al investigar, pues nos vamos a interconectar con lo que es la lectura. Y el leer, pues obviamente nos permite ampliar nuestros conocimientos y también nuestras experiencias, lo cual es muy favorable para todos nosotros. Nos ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, a crear obviamente conocimiento o también a innovar el conocimiento que ya existe. Algunos autores han mencionado de que no es necesario hacer investigación en el que vas a inventar totalmente algo al 100% nuevo, sino que también podemos partir de investigaciones que ya existen y que tuvieron algunas limitaciones, algunas áreas que todavía necesitan continuar haciéndose más investigación y pues bueno, ahí es donde podemos nosotros innovar. Algo que ya se hizo, pero que tuvo una limitante y nosotros vamos a abordar esa limitante para ver qué pasa cuando se atiende esa limitación. Entonces, pues es un área de oportunidad. También nos permite ofrecer soluciones a las problemáticas, no solo en el campo educativo, sino en los diferentes áreas de conocimiento, como lo mencionamos en las ciencias sociales con problemáticas sociales, en las ciencias médicas con problemáticas de salud, en las ciencias de los diferentes campos. Entonces, hay varias oportunidades más, entre ellas, pues continuar explorando y actualizándonos en los diversos temas, en las diversas metodologías también de la enseñanza-aprendizaje, en este caso de idiomas, ustedes docentes de inglés o docentes de alguna otra área, oportunidades laborales, como lo mencionamos, al tener todas estas publicaciones, pues nos permite acceder a otras oportunidades de labor, de trabajo, que nos van a solicitar que hayamos publicado algún artículo o que a lo mejor hayamos terminado un posgrado con una tesis, como por ejemplo el caso de una maestría. Entonces, pues todo eso se logra a través de la investigación y la redacción. Y también pues es una oportunidad que se nos da al publicar y redactar la investigación para el acceso a roles de liderazgo, porque también en las instituciones pues buscan a personas que puedan ser como un guía para otros que están aún desarrollando otras áreas o otras competencias que necesitan ser atendidas. Entonces, eso también es un área de oportunidad o también para roles de liderazgo y también roles en puestos que podamos acceder a un mejor salario, lo cual también es muy bueno. Aquí les quiero compartir algunas oportunidades que en mi persona he tenido la fortuna, digámoslo así, de participar y pues son oportunidades de participar en eventos académicos como en una conferencia o la conferencia que estamos teniendo el día de hoy, que agradezco nuevamente a la maestra Lulu y a la doctora Olga por el espacio y a ustedes por asistir aquí, por su interés, ¿no? También. También, pues, la oportunidad de compartir estos conocimientos con ustedes y también en otros contextos fuera de nuestro México.
compartir qué estamos haciendo en investigación en este campo de la escritura, por ejemplo, con otros profesores en talleres que se dan, por ejemplo, ahí dimos un taller en una universidad en los Estados Unidos y también dimos unas pláticas con estudiantes que son tutores de escritura académica a manera de taller, plática. Entonces, pues todo esto es una oportunidad que nos permite poner a México visible en el contexto internacional para que se den cuenta que también hacemos investigación en México. Otras áreas de oportunidad, pues son el invitar o el hacer redes de colaboración con otros investigadores, con otros académicos e invitarlos para que compartan con nuestra comunidad mexicana estudiantil o académica o investigadora, pues esos conocimientos en los cuales nosotros aún todavía tenemos que seguir trabajando. Es un área de oportunidad. Aquí tenemos algunas imágenes de conferencias que fueron hechas tanto de manera presencial y otras en el formato virtual con investigadores extranjeros o yo como investigadora mexicana en contextos extranjeros. Es una oportunidad, también les menciono, porque no necesariamente para participar en estos eventos necesitamos ahora, con el uso de la tecnología, viajar a esos contextos. En el pasado muchas veces nos limitaba a que tendríamos que comprar un boleto de avión o tal vez gastos que no estaban dentro de nuestro presupuesto, pues ahora con la tecnología, solo con el acceso a una plataforma de videoconferencia como esta de Zoom, pues podemos también hacer eso en cualquier parte del mundo que estemos, ¿no? Es un área de oportunidad. Aquí también son otras imágenes en donde para realizar investigación en ocasiones hay investigadores que están iniciándose en esta área y pues se sienten todavía como no del todo seguros o se sienten solos. Hay diferentes estrategias y oportunidades como lo son los retiros de escritura. Los retiros de escritura es una estrategia o una oportunidad que se da en donde los investigadores se reúnen con sus colaboradores o con otros investigadores que saben del tema, algo similar a un retiro en donde te alejas completamente del mundo externo, del mundo fuera de ese espacio donde vas a platicar sobre tu escritura, sobre tu tema de investigación y a recibir retroalimentación constructiva desde diferentes puntos de vista o diferentes perspectivas, lo cual es también un área de oportunidad porque nos permite desarrollar competencias de estar abiertos a la crítica o considerar la crítica de una manera constructiva más que personal. Entonces, también esto es muy bueno, nos permite actualizarnos, visitar o crear centros de escritura, aprender, documentarnos, visitar distintas bibliotecas y también traer nuevas ideas que se puedan adaptar a nuestro propio contexto, porque podemos pasar o visitar diferentes centros o instituciones en otros países, pero recordemos que lo que se hace en un contexto no siempre va a empalar o a empatar más bien con el contexto nuestro. Entonces, podemos tomar aspectos que sí funcionen y que los adaptemos aquí y ver cómo se pueden innovar para que continuemos avanzando. Entre algunas de las estrategias que me gustaría recomendar, pues bueno, para involucrarse un poco más en la publicación, en la investigación y pues obviamente con la escritura, que todos estos elementos y la lectura van vinculados, son como que inseparables, uno va de la mano del otro, pero bueno, algunas estrategias que les puedo yo aquí comentar, pues son que hay personas que son dedicadas a lo que es las tutorías de la escritura, que te van a apoyar en cómo redactar. Por darles un ejemplo, en la UNAM, cuando yo estuve hace como 3, 4 años ahí, estuve participando en un proyecto que era la creación de un centro de escritura que tiene el fin
de apoyar a la comunidad a que concluyan desarrollen sus habilidades en el proceso de la redacción, pero al final puedan ellos desarrollarse como mejores escritores. La UNAM creó un centro de escritura, ese centro de escritura y habilidades académicas, que es lo que significan las siglas ahí. Ustedes pueden acceder a través del internet, buscarlo y me parece que, bueno, yo ahorita ya no estoy en la UNAM, pero pueden registrarse y pueden recibir apoyo porque está abierto a todas las instituciones en la República Mexicana. No tan solo es exclusivo para la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, pues es un gran apoyo. Otra es de que estos centros de escritura, pues te van a dar asesoría de manera individual, personalizada. Esto significa que, por ejemplo, este centro de escritura inició en la FES Zacatlán. Ahí yo estuve durante 3 años. En la FES Zacatlán se creó un formato en el cual se registra el escritor o el estudiante o el académico o el investigador y hay alguna serie de preguntas en donde te preguntan cuál es tu prioridad o cuál es tu necesidad o qué es lo que necesitas en que se te apoye. Entonces ahí tú ya, el tutor va a leer con antelación ese formato y vas a ver que necesitas apoyo tal vez en la redacción o en la estructuración del texto o en el contenido del texto o en el estilo del texto, en lo que tú consideres que es en donde necesitas más apoyo. Entonces, pues ya se concerta una reunión contigo como escritor o autor del texto y se enfocan a apoyarte en eso. No te van a resolver la problemática, pero sí te van a ayudar con sugerencias o te van a hacer preguntas que te permitan reflexionar del por qué llegaste a cierta tema o a cierta oración o a cierto aspecto que necesita mejorar, ¿no? También esa retroalimentación, esta es otra estrategia, la retroalimentación que se puede dar entre pares. Los investigadores pueden entre ustedes compartir sus textos y pedir apoyo. Si ustedes conocen el español, pues pueden apoyar en la redacción de español. Si conocen el inglés, pues pueden apoyar en redacción del inglés, de las reglas gramaticales o el vocabulario. Si conocen o tienen alguna persona que sepa del tema, pues con un experto también del tema. Entonces, la retroalimentación entre pares es el dialogar o el conversar sobre tu texto con otra persona que tú te sientas como al mismo nivel que ella o que él. Entonces, eso es la retroalimentación, apoyo entre nosotros para aprender de manera recíproca y fortalecer ambos nuestras debilidades. Otra estrategia que les puedo comentar, pues son tomar o observar o ver los tutoriales que se ofrecen en el Internet, algunos tutoriales en YouTube, por ejemplo, ustedes pueden buscar tutoriales sobre cómo redactar un texto académico o si lo quieren más específico, un ensayo o un artículo de investigación o una tesis y van a encontrar infinidad de recursos o tutoriales en el YouTube. Ahí ustedes ya tendrían que seleccionar cuál es el que les interesa más, no sé, por cuestiones tal vez de tiempo, por temas en específico, porque igual esos tutoriales pueden ser de manera general o pueden ser enfocados a un aspecto específico de un texto en específico. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es otra estrategia. También consultar los libros de redacción sobre la escritura, los libros de investigación que están en nuestras bibliotecas. Ahora también con las bibliotecas digitalizadas, pues ya no tenemos que acudir directamente a la biblioteca. En ocasiones, una de las barreras era el trasladarnos de un lugar a otro por cuestiones de tiempo, por ejemplo, en la Ciudad de México pues el tráfico, los tiempos son muy limitados, pues ahora con las bibliotecas digitalizadas podemos también acceder a todos estos recursos
Aquí, por ejemplo, en la Universidad de Guanajuato, pues tenemos nuestra biblioteca digital y la biblioteca digital también nos da acceso a bases de datos de donde podemos descargar artículos de investigación en diferentes áreas. Entonces, pues ya desde tu casa puedes hacer esto, ya no tienes que salir de tu casa. Otra estrategia es si ustedes trabajan de manera individual o en colaboración con algún otro académico, algún otro colega, pues ya también pueden trabajar un documento a la par, pueden compartir el documento en la nube con plataformas como el Google Drive o el OneDrive o Dropbox o también el Teams, que también te permite vincular o, bueno, compartir documento con otra persona y le das acceso para que lo edite. Entonces pueden trabajar ya sea simultáneamente o en el momento que ustedes decidan y después se pueden reunir para dialogar sobre lo que han avanzado, ¿no? Entonces, eso también es una muy buena estrategia. Otra estrategia es cuando ustedes ya hayan redactado algo, ya sea un párrafo o una página o el artículo completo o el texto completo, pues igual apoyarse de los compañeros para que le den una leída a ese texto y pues esté claro, ¿no? También si van a publicar, pues apoyarse de las guías de estilo que se ofertan o se publican en las páginas web de las mismas, de los mismos APA, por ejemplo, que es la Asociación de Psicológica de la Académica, que es de los Estados Unidos, que es una forma de estilo para la redacción que se debe de cubrir en la que se deben de cubrir diferentes convenciones específicas. Hay obviamente diferentes formas de estilo. Está la APA, está la MLA, está la Harvard, la Oxford, Chicago, Vancouver, y cada una de ellas tienen su sitio web en donde ustedes pueden acceder de manera gratuita y documentarse sobre eso. No les estoy exhortando a que visiten todas esas, porque el estilo que ustedes en el que se vayan a documentar va a depender del lugar a donde se va a publicar el artículo, que ya en ese sitio web se especifica cuál es el estilo que se va a requerir para esa publicación. Y entonces, pues ya nada más ustedes tendrían que googlear ese estilo para identificar la página y ya nada más verificar que su documento esté formateado con esas características de ese estilo. Generalmente en las humanidades, en nuestro campo de las lenguas, pues el APA es una de los estilos que se usa bastante, también el MLA, y pues bueno, esa es una estrategia que pueden hacer, consultar esas guías. Otra, pues, es el practicar, obviamente, escribiendo. Vas a iniciar a publicar o a redactar una investigación, pues la mejor manera de irte desarrollando en eso es escribiendo. No estoy sugiriendo o tampoco limitando que hagan el uso de las tecnologías, porque las tecnologías en la actualidad, sabiéndolas a usar de una manera estratégica, pues pueden ser una herramienta muy útil para nosotros, pero también al mismo tiempo no debe de ser una herramienta que limite nuestra creatividad o nuestros procesos mentales. Entonces, pues sí hay que practicar escribiendo y reflexionando sobre eso que escribimos. Si no has redactado un artículo o una tesis, puedes iniciar redactando una bibliografía anotada, que es un texto en el cual vas a escribir como pequeños resúmenes de algún texto que vas leyendo sobre el tema que vas a investigar de manera breve. Es un resumen, una síntesis. Entonces vamos redactando y desarrollando la escritura de manera gradual, con textos pequeños para después llegar a un texto más extenso, ¿no? Que es lo que abordo en en la siguiente estrategia, la escritura gradual. También puedes hacer esa escritura gradual enviando un resumen para una conferencia. A lo mejor algunos de ustedes ya hicieron o están realizando una investigación, les gustaría participar en alguna conferencia,
pues esas conferencias solicitan que envíes un resumen, que es un texto breve de la investigación que realizas. Generalmente el número de palabras varía, en ocasiones va de entre 100 a 300 palabras o hasta 400 en algunas disciplinas, pero en general va entre 100 y 250. Entonces es un texto breve, corto, que también te ayuda a presentar ese resumen, luego hacer una presentación con PowerPoint, que ahí también vas aprendiendo a cómo se redactan esas PowerPoints y ya más conforme vas avanzando de manera gradual va a llegar el momento en el que vas a publicar un artículo de investigación. Entonces, no, en ocasiones nos puede llegar a abrumar solamente la idea de que voy a publicar un artículo de investigación, pero nunca he publicado un artículo de investigación y eso como que me bloquea y me frustra. Pero si lo vemos así de manera gradual y empezando con pequeños textos y ir avanzando sucesivamente, pues esto va a ser algo que no se nos debe de complicar. Otra estrategia pues es el asistir a este tipo de pláticas como la que organizan aquí la doctora Olga y la maestra Lulú, asistir a estos eventos para informarnos un poco, para que cuando se llegue el momento, pues no estemos completamente en blanco sobre estos temas y pues atender también seminarios, mesas redondas que se pueden organizar incluso por la misma institución donde ustedes laboran. Ustedes pueden sugerir a sus académicos o a sus directivos que organicen ese tipo de eventos para que se sigan informando de diferentes maneras. Esto también facilita mucho porque ustedes saben que muchos de nosotros aprendemos de diferentes maneras. Algunos nos gusta ser más auditivos, algunos más de visualizar, otros más de conversar con las demás personas o manipular objetos. Esto de la asistencia a talleres, seminarios, a mesas o a lectura de libros o a tutoriales en el YouTube, por ejemplo, o sea, nos abre el abanico también de que no solamente hay una sola manera de documentarnos y seguirnos desarrollando con estos temas o en estos temas. Otra estrategia que les puedo comentar es la que se refiere a la lectura social. La lectura social es una estrategia en la cual, similar a lo del retiro de escritura, ustedes, si son un grupo, por ejemplo, aquí que tenemos 19 asistentes, imaginémonos que todos los 19 tenemos un proyecto de investigación ahorita ya en proceso de su redacción, que lo están haciendo. Ustedes, la lectura social se trata de que esos 19 documentos o de esas 19 investigaciones se clasifican en 5 campos, digamos, ¿no? Vamos a analizar quién está realizando investigación en un área similar o un tema similar y vamos a agrupar a los 19 de ustedes en 4 pequeños grupos conformados por casi 5 integrantes. Y esos 5 integrantes van a leer los artículos de los otros 3 que integran al grupo y van a seleccionar uno o dos y el que más les interese o el que más le detecten algún área que se deba de desarrollar un poco más y después eso lo van a leer, lo van a compartir ya sea a través del Google Drive o a través o de este correo electrónico, se comparten esos artículos. Ustedes los leen en su tiempo que ustedes consideren. Obviamente se tiene que establecer una fecha para la reunión, pero previo a la reunión ustedes ya leyeron sus artículos y ya se informaron y le van a dar retroalimentación a ese otro investigador que lo requiere. Y ellos a su vez les van a dar retroalimentación a ustedes. Entonces, a eso se le llama la lectura social, pero en el campo de la investigación científica, lo cual también es muy, muy enriquecedor y les ayuda también a sentirse que no están solos y que muchos de los investigadores, inclusive los que son apenas que van iniciándose en esto de la investigación, al igual que otros que ya tienen más experiencia, pues también todos tenemos
esa incertidumbre de algunas áreas que tal vez no estamos del todo seguros si están claras o si se necesita abordar desde otra teoría, etcétera. Entonces, estas lecturas de tipo social son muy enriquecedoras en ese aspecto. Otras estrategias también, pues estas ya son para que no trabajen una investigación solamente de manera individual, pueden hacer redes de colaboración, integrarse ustedes entre tres o, bueno, grupos de tres para realizar un solo proyecto y se dividen las diferentes áreas que se deban de desarrollar. Se pueden hacer estas redes de colaboración dentro de su misma institución o dentro de su misma ciudad, su contexto local, digamos, o dentro del mismo contexto nacional, o también en contexto ya fuera del contexto mexicano, con investigadores internacionales. Entonces, pues hay que hacer eso también, nos ayuda porque delega cierta parte del trabajo que se distribuye entre los distintos colaboradores, ¿no? Otra es el publicar, como ya lo mencionamos, en nuestra lengua que es el español, nuestra lengua oficial en el caso nuestro. Podemos publicar también en el contexto local. Ahí, por ejemplo, en la ciudad de Toluca, la Universidad Autónoma del Estado de México, pues también tiene revistas en las cuales podemos publicar. Entonces, ese es el contexto local, pero también podemos publicar en el contexto nacional. Hay revistas, por ejemplo, en la UNAM o en otros estados, en Hidalgo, en Monterrey. Hay revistas en instituciones tanto públicas como en privadas que también aceptan publicaciones o textos o investigaciones para su consideración a la publicación. Entonces, eso es una buena estrategia. Si todavía no me siento interesado o capaz de publicar en una lengua diferente a mi lengua nativa. El caso, por ejemplo, del inglés, pues primero entonces voy a publicar en español en mi contexto y después me voy a publicar a contexto en otro idioma. Otra estrategia, pues, es identificar a qué revista en qué revista voy a publicar mi artículo o mi investigación. Aquí solamente les quise poner algunos ejemplos de revistas que publican en español y que también tienen difusión a nivel internacional y aceptan en español o en inglés. Algunas de estas son, por ejemplo, Figuras, que es una revista de investigación científica. Esta es producida por la universidad, por la UNAM. Existe otra que se llama Signo y Pensamiento. Esa también acepta publicaciones en español. Esa es una revista que es colombiana por la Pontificia Universidad Javeriana también. Hay revistas brasileñas, la revista brasileña de Lingüística Aplicada, Lenguaje y Educación, que también aceptan publicaciones en español. Entonces, es mucho más fácil para nosotros bajar las guías, entender las guías de cómo se va a redactar, sobre todo porque pues siempre nuestra educación básica y como ya lo mencionamos superior, el español es nuestra lengua oficial. Entonces nos facilita de alguna manera, ¿no? Otra estrategia, pues hacer uso creativo de las tecnologías que tenemos ahora en la actualidad, el uso de software de edición y de traducción, por ejemplo. Como también lo dije anteriormente, no estoy diciendo que traduzcan toditito con la tecnología ni que editen toditito con la tecnología. Hay que primero redactar nosotros y después nada más verificar algunas áreas que deban de refinarse, porque si le piden a la tecnología que les haga todo, pues no nos vamos a desarrollar ni a mejorar nuestras competencias en estas áreas. Aquí solamente ya casi para concluir, quise agregar esta diapositiva sobre el uso de la inteligencia artificial como una herramienta, como un recurso, como una herramienta, un recurso, más que como un generador de el texto, porque la inteligencia artificial pues nos puede ser muy útil. Nos puede ser útil porque pues está disponible en el Internet para todos. Es una herramienta que es útil porque la puedo hacer uso de ella para diferentes fines
y también por lo mismo de que está en la internet, pues la puedo tener acceso a ella en el lugar en el que yo me encuentre, siempre y cuando tenga una conexión al internet. También es una herramienta que pues me permite ahorrar cierto tiempo, porque por solamente teclear unas palabras clave o alguna pregunta, pues me va a desplegar un mundo de información que yo le especifique que me dé, y tiempo por lo mismo, porque solamente por teclear algo te lo despliega todo, ¿no? Entonces, te va a servir como una herramienta para hacerle preguntas sobre posible retroalimentación que recibiste en tu texto. A veces recibimos retroalimentación que es escrita, y esa retroalimentación escrita en ocasiones puede ser que no esté muy clara para el escritor del texto. Y entonces, pues le puedes preguntar qué significa o qué quiere decir o cómo podría mejorar esto que me están sugiriendo que cambie, ¿no? También te puede servir como para generar lluvia de ideas. Si no tienes un tema todavía elegido, pero te interesa a lo mejor el escucha en inglés, pues le puedes preguntar qué temas son de interés sobre el escucha en el inglés, y la inteligencia artificial te puede dar un despliegue de diversos temas, y de ahí empiezan a tener más ideas tú como investigador para identificar un tema de posible interés. Pero sí es importante que los temas de investigación generalmente deben de surgir de una situación o una problemática que nosotros hemos observado, por ejemplo, en nuestras aulas. Porque como también lo dijimos, o sea, la investigación se hace también para resolver estas problemáticas, y pues una área de oportunidad ahí sería también hacer la investigación-acción, que es hacer investigación en base a nuestras clases, a las problemáticas de nuestras enseñanzas en el aula. Esta también, la inteligencia artificial es una herramienta para que nos dé sugerencias sobre algo, para hacer una revisión de entre pares. Si no tengo a alguien que revise mi texto, yo puedo agarrar una pequeña sección que a lo mejor no estoy muy segura de esa pequeña sección, y pues le pregunto a la inteligencia artificial qué opina, ¿no? Si está correcto, o si la gramática no está bien, o si el vocabulario lo puedo cambiar por más formal, alguna cuestión de eso, y te va a dar también la retroalimentación, te va a sugerir. También la inteligencia artificial te permite pues reducir cierta carga mental, porque la escritura, la investigación, la lectura pues involucran cierta carga mental, cierta carga cognitiva, que en ocasiones pues es para algunos un poco pesada, ¿no? Entonces, también te ayuda a reducir un poco eso. Y la otra, pues bueno, vuelvo a reiterar, pues que hay que considerar a la inteligencia artificial como una herramienta o un recurso, no como el generador o el creador de nuestros textos. Eh, También les quiero comentar que tiene sus lados negativos. La inteligencia artificial no es todo así como así lo acabo de comentar. También hay que estar conscientes de que el uso de la inteligencia artificial, cuando se hace sin las consideraciones éticas, puede ser que en lugar de producir algo, nosotros lo esté produciendo la inteligencia artificial, y por lo tanto va a eliminar nuestra voz como autores de ese texto, y lo va a asumir como creado por la inteligencia artificial. Y pues ahí nos queda la autoría. La inteligencia artificial se vuelve como un coautor, que entonces pues sí nos quita nuestra autoría. Todo lo que se inserta en la inteligencia artificial queda guardado en ese gran cerebro que está almacenando cada día más y más y más información de muchas personas en el mundo, y empoderando a alguien que no sabemos al final de cuentas qué uso se le va a dar a toda esa información, además de que, como les digo, la va a asumir como creada por ella. Otra es de que le puede disminuir la creatividad del autor.
el autor pues se va ahora sí como que a sí, a confiar en que la inteligencia artificial lo produce y pues ya no se preocupa ni se esmera en utilizar sus propias ideas, sus propias creaciones. Entonces, eso es un aspecto negativo. Otra de las partes negativas es que no debemos de confiar al todo de la inteligencia artificial para la producción de textos porque mucha de la información que produce está descontextualizada. La inteligencia artificial produce textos que son a base de patrones o de algoritmos y ese lenguaje que utiliza no es lenguaje que involucre la parte subjetiva que tenemos los seres humanos. Entonces te va a mostrar un texto que sea plano, lineal, monótono y que en ocasiones puede ser repetitivo o también un poco no actualizado, porque la inteligencia artificial tiene apenas es algo que surgió y está, por ejemplo, el uso de alguna inteligencia artificial como lo es, por ejemplo, el chat GPT, que es un generador también de texto. Ese está actualizado hasta noviembre del año 2022. Entonces, tú lo que genere esa herramienta es del 2022 hacia atrás. Y también otra de las desventajas es que este tipo de herramienta genera texto que es producido desde la perspectiva del sexo masculino. Mucha de la información fue creada y producida por gente con tipo o bueno, género masculino y de raza blanca, mientras que la generación de texto de una persona, digamos, mexicana, pues no es la misma forma a cómo redacta una persona de raza blanca o del sexo masculino, en el caso de ahora de una mujer mexicana que produzca algo con la inteligencia artificial, pues va a haber un no empalme de la forma como redactamos por ese aspecto. Otra es que también la inteligencia artificial pues te puede engañar. La inteligencia artificial es una herramienta o un recurso que puede ser tu gran amigo, pero también puede ser alguien que te engañe, porque no todo lo que genera es cierto. Puede crear referencias que son falsas, puede generar información que no es del todo cierta, entonces pues tú te vas con la idea de que lo que generó, eso es, y pues no es así. El lenguaje objetivo, que ya lo mencioné, también debes de estar consciente que lo que se crea por eso o que tú le introduces a esa inteligencia, pues se va a almacenar ahí y alguien más lo puede utilizar como si hubiese sido creado por esa otra persona, pero en realidad se va a considerar como generado por la inteligencia artificial, mientras que fue creado por ti. Otra cosa, pues puede ser considerado por algunos como una amenaza o una entidad desconocida, por lo mismo de que apenas se emergió, digamos, o se difundió en el año 2022, entonces hay mucha investigación que todavía se debe de hacer en ese tema, entonces todavía hay mucho por conocer. El enfoque de la inteligencia artificial generalmente es de tipo monolingüe y en ocasiones lo que genera pues también no es del todo claro. Entonces, como les mencionaba, sí hay que saberla usar, pero de una manera estrategia que no limite nuestras habilidades. Eh, la inteligencia que yo sugeriría para ustedes como docentes, para sus estudiantes, pues crear códigos de ética que ayuden a establecer ciertas reglas, porque no podemos tampoco limitar el uso de las inteligencias artificiales, porque pues es algo que va a seguir. Entonces, sí tenemos nada más que concientizar, estar preparados de los riesgos, de los beneficios que esto trae consigo, concientizar a nuestros estudiantes a través de conversaciones, a través de reflexiones sobre textos generados
tanto por la inteligencia artificial en comparación con los textos generados por nosotros como seres humanos. También podemos utilizarla como para desarrollar actividades que involucren la inteligencia artificial en nuestras clases de escritura, por ejemplo. Hay que desarrollar actividades que se vinculen también con el uso de esto, porque nuestros estudiantes también necesitan desarrollar estas competencias del uso de las tecnologías. Y pues bueno, también readaptar las estrategias de la escritura, incluyendo a la tecnología. Algunos otros recursos que les comento, ya comenté el de la UNAM, del Centro de Escritura, ahí da el vínculo. También otros recursos que podemos utilizar que ya son, digamos, fuera de la inteligencia artificial, pues son las redes latinoamericanas de centros y programas de escritura que también se publican en el Internet. Las guías de los autores que cómo redactar un artículo y demás que son proporcionados por las revistas a donde vayamos a publicar. Los seminarios que también ofrece Elsevier, que es en Internet, o que las instituciones también pueden solicitar que se les den seminarios, los foros académicos como los de ResearchGate, o también el uso del Google Académico para búsquedas o exploraciones de temas o de artículos o de investigadores también. Son muy, muy buenos recursos que se pueden utilizar para ustedes. Aquí ya finalmente pues les comparto el libro que la maestra Lulu les comentó. Recientemente publicamos este libro de escritura con estrategias y actividades para desarrollar la escritura en inglés. Es un libro electrónico que también nos puede servir como un recurso de apoyo y también todo esto que ya les compartí pues trae implicaciones. Esto implica pues que debemos para redactar, para investigar y para publicar, pues tenemos que tener bibliotecas bien equipadas. Y las bibliotecas bien equipadas no solamente incluyen el tener bibliografía en formato impreso, sino también tener nuestras bibliotecas digitales con acceso a diferentes bases de datos que permitan a nuestra comunidad académica tener acceso a todos esos recursos de literatura o de artículos que necesitamos consultar para documentarnos y continuar con la investigación. Esto también implica, pues obviamente, inversión, que se haga más inversión o se promueva más inversión o más presupuesto dedicado a la investigación y que se le dé más apoyo a la escritura con diferentes formas o tipos de eventos, como ya mencionamos, seminarios, conferencias, mesas redondas, tutoriales, invitados, ponentes invitados, etcétera. Y pues también incentivar a todos los académicos, a los estudiantes, a los investigadores, no tan solo con los reconocimientos, sino también con promoción a un nivel a un puesto más alto o a un salario más alto, o también a que sean reconocidos en diferentes organismos, como ya lo mencionamos, ¿no? Un libro sobre estrategias y actividades, que este libro se puede ir realizando mientras bueno, los estudiantes o los investigadores pueden ir consultando las diferentes estrategias o recursos mientras ellos están en el proceso de hacer una investigación o redactar algún texto. Este libro no es para seguirse de manera lineal, porque ya lo comentamos que la escritura no es un proceso que sea lineal. Entonces tú puedes consultar lo que requieras, ya sea al inicio, al final o en medio, o volver y regresar de acuerdo a tus necesidades. Este libro incluye estrategias de escritura, pero también algunas estrategias de investigación y estrategias de lectura, así como algunos cuestionarios para concientizarnos un poco más sobre las diferentes actividades que realizamos a la hora de leer o a la hora de redactar o a la hora de investigar. Entonces, pues bueno, yo se los recomiendo, es electrónico, eso sí. Y ya para concluir, pues les comento que, bueno, la escritura y la investigación son temas interconectados,
muy importantes, obviamente, para el desarrollo profesional de ustedes como docentes de inglés o docentes de cualquier otra área, y no solo de ustedes, sino de la comunidad académica en general. La escritura y la investigación pues nos permiten que los docentes se actualicen, sean promocionados, accedan a membresías de organismos, que se vinculen con otros investigadores en diferentes contextos, que resuelvan problemas, entre muchos otros temas, ¿no? Por lo tanto, pues se debe de continuar otorgando todos los recursos y herramientas que sean necesarios para que se produzca el conocimiento en los diferentes campos del saber y que se difunda en diversas lenguas, incluyendo obviamente al español. Y pues bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias y gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues con gusto aquí lo contestamos.